Buenos días con todos. Estamos ingresando a la semana 25 de Aprendo en Casa. Dentro del área de Ciencia y Tecnología, vamos a continuar con el proyecto integrador Fortalecemos la convivencia en el hogar mediante la solución de conflictos y explicamos cómo nuestro sistema nervioso procesa las emociones que generan los conflictos. Esta es la segunda sesión para culminar nuestro proyecto. Esta es una sesión para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Veamos. La competencia para esta sesión es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad para hoy es comprender y usar conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Nuestro propósito es explicar el efecto que los conflictos generan desde las emociones en el organismo y en el comportamiento. Como reto, vamos a explicar el efecto que los conflictos generan en las emociones, en el comportamiento y en nuestra salud. Como evidencia, querido estudiante, deberás, en un cuadro de 3 columnas, explica el efecto que las emociones generan los conflictos en el organismo y en su comportamiento. Antes de desarrollar la sesión, vamos a recordar lo que hicimos la sesión anterior. Recuerda que el sistema nervioso controla e integra todas las acciones del cuerpo, percibiendo los cambios, interpretándolos y reaccionando a ellos. También recibe estímulos diversos y los traduce en impulsos nerviosos, los cuales se conducen a centros nerviosos con el fin de percibir las sensaciones e iniciar reacciones motrices. Es el encargado de relacionarnos con el exterior por medio de unos órganos receptores, los ojos, nariz, lengua, oído, la piel. Mediante estos órganos recibimos los estímulos del mundo exterior y logramos saber qué es lo que pasa a nuestro alrededor. El sistema nervioso está dividido en central y periférico. El sistema nervioso central consta del encéfalo y la médula espinal. Se desempeñan como el centro de procesamiento principal para todo el sistema nervioso y controlan todos los trabajos de nuestro cuerpo. En cambio, el sistema nervioso periférico es el sistema nervioso que se encuentra fuera del cerebro y la médula espinal y conecta el cerebro y la médula espinal con el resto del organismo, permitiendo así el intercambio de la información para poder mantenernos con vida. Recuerda también que el sistema nervioso periférico se puede subdividir en sistema nervioso somático, que regula las actividades voluntarias tales como el movimiento muscular, por ejemplo, y el sistema nervioso autónomo, que se va a encargar de regular las actividades que no están bajo control consciente y tiene a su vez dos partes que son opuestas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático recuerda también que prepara al cuerpo para respuestas de lucha o de huida, mientras que el sistema nervioso parasimpático lo activa durante los periodos de descanso. En la sesión anterior también respondimos cómo el sistema nervioso responde a los estímulos. Recuerda que la información sensorial es recibida por el sistema nervioso periférico y procesada por las neuronas y sinapsis sensorial de la médula espinal y el encéfalo. La sensación es la respuesta de los receptores sensoriales a estímulos específicos y su posterior procesamiento en el cerebro. El procesamiento sensorial comienza con la traducción, que consiste en la conversión de la energía de un estímulo, que puede ser presión, calor, moléculas, vibraciones o la luz, en la energía eléctrica de un potencial nervioso. Existen distintos tipos de receptores sensoriales, por ejemplo, los mecanorreceptores, que responden al tacto, a la posición del cuerpo y al estímulo de ondas sonoras. Los quimiorreceptores, que responden al sabor, al olor y a la concentración de sustancias en el medio interno. Los fotorreceptores, que responden a la luz. Los termorreceptores y los nociceptores o receptores del dolor. Algunos animales también tienen electroreceptores y magnetorreceptores.
Entonces, los sistemas sensoriales reciben información del ambiente y la transmiten al sistema nervioso central, que la utiliza para 4 funciones básicas, que son el mantenimiento de la activación nerviosa, la percepción, la regulación de funciones de los órganos internos y el control del movimiento, incluidos los movimientos reflejos. Entonces el sistema nervioso también recibe información desde el interior del cuerpo y la usa en la regulación de la homeostasis de nuestro organismo, es decir, regula nuestra temperatura corporal, la presión sanguínea, nuestra frecuencia cardíaca, la respiración y otras actividades. Ahora nosotros aprenderemos qué son los conflictos emocionales y cómo los conflictos influyen en nuestras emociones, en nuestro comportamiento y también tienen repercusiones en nuestra salud. Veamos, primero, ¿qué son los conflictos? En el ambiente natural y social recibimos una variedad de estímulos que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Un estímulo positivo que nos muestra la naturaleza podría ser, por ejemplo, disfrutar de un paisaje bonito, de observar animales silvestres. Y si nos referimos a estímulos positivos de nuestros congéneres, como por ejemplo un abrazo afectuoso o disfrutar, por ejemplo, de la compañía de nuestros seres queridos. Pero también podemos recibir estímulos negativos, como por ejemplo la agresión por parte de un animal o una reacción negativa por parte de alguna persona, por lo que podemos disgustarnos mucho y en general podemos decir que esas son situaciones conflictivas que debemos enfrentar y cabe preguntarse, ¿cómo afectan estas situaciones conflictivas a las emociones, a nuestro comportamiento? Pues bien, en la vida diaria nos enfrentamos a todo tipo de situaciones. Algunas parecen más importantes que otras, pero lo que realmente importa es cómo nos afectan. El hecho de sufrir un conflicto emocional forma parte también del camino que seguimos durante toda nuestra vida. Y aprender a resolver este ir y venir de emociones nos dará las claves para vivir una experiencia más plena. Generalmente, las emociones son de menor duración que los sentimientos y se cree que son las que impulsan y motivan que las personas actúen de una manera u otra, porque son más intensas que los sentimientos. Entonces podríamos decir que la emoción está asociada con el temperamento, la personalidad y con la motivación de las personas. Los estados emocionales son causados por la liberación de hormonas y neurotransmisores que luego convierten estas emociones en sentimientos. ¿Te parece bien si consultamos algunos textos que nos permitan conocer por qué afloran nuestras emociones y por qué son diferentes a los sentimientos? Bien, acompáñame. Vamos a revisar el texto de Antonio Damasio titulado La sensación de lo que ocurre. Él nos dice, son expresiones psicológicas y biológicas. Emoción es un término genérico utilizado para referirse a la adaptación por parte de los individuos a estímulos provocados por personas, animales o cosas. Un conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en contradicción u oposición. Emprenden acciones mutuamente contrarias con el objeto de dañar o eliminar al rival, incluso cuando tal confrontación sea de manera verbal o agresiva, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. Entonces el conflicto suele activar en nosotros emociones desagradables, agitar nuestros sentimientos, influir en nuestros estados de ánimo. Estas emociones, sentimientos y estados de ánimo de naturaleza sombría suelen tener una mayor intensidad cuando el conflicto surge entre personas que han mantenido relaciones de afectividad sostenidas en el tiempo, como sucede en los conflictos a nivel familiar.
Pero, ¿cómo afectan estas emociones y sentimientos? ¿Estos afectan nuestro comportamiento y nuestra salud? Te contaré. Los sentimientos son la toma de conciencia de las emociones. Sirven para expresar de forma más racional nuestro estado anímico. Los sentimientos son más duraderos que las emociones y las emociones son más intensas que los sentimientos, ya que ellos son el resultado de estas. La palabra sentimiento viene del verbo sentir y se refiere a un estado de ánimo afectivo de larga duración generalmente, que se presenta en la persona como producto de las emociones que le hacen experimentar algo a alguien. La palabra sentimiento se utilizaba antiguamente para referirse a todas las experiencias sensoriales y subjetivas, pero actualmente en el campo de la psicología se usa para designar las experiencias subjetivas que forman parte de los individuos y que son el fruto de las emociones. El desarrollo de la empatía es lo que permite a las personas poder entender los sentimientos de los demás. Algunos ejemplos de sentimiento incluyen, por ejemplo, los celos, el dolor que sentimos o el sufrimiento que tenemos frente a una pérdida. Ahora veamos qué nos dice Redorta en su libro Conflicto y Emoción y Vizquerra en su libro Educación Emocional. Ellos clasifican a las emociones en emociones negativas y emociones positivas. Una emoción negativa la experimentamos como algo desagradable y requieren mucha energía para afrontar esta situación y cambiarla. Un ejemplo es la culpa, emoción negativa que experimentamos cuando sucede algo desagradable. Podría ser cuando decimos mentiras, por ejemplo. Hemos mentido a nuestros padres o cuando nos pidieron hacer algo y no lo hicimos. Entonces aparece nuestro sentimiento de culpa. En cambio, las emociones positivas, al contrario de las negativas, vamos a tener sensaciones agradables que favorecen nuestro bienestar. Experimentamos este tipo de emociones, por ejemplo, el amor, la alegría, la felicidad, la satisfacción. Estos son aspectos centrales en la naturaleza humana, pues contribuyen a mejorar la calidad de vida. Un ejemplo claro de este tipo de emociones es el humor. El humor es útil para hacer reír a las personas, para hacer sentirnos bien y cómodos en algunas situaciones, como cuando alguien cuenta una anécdota graciosa o algún chiste, por ejemplo, o cuando a alguien le pasa algo divertido. Las sensaciones positivas o negativas son naturales en el ser humano. Utilizamos lo negativo para describir lo que es más difícil. Esto no significa que no podamos sentirlas. Las personas prefieren sentir felicidad más que sentir tristeza. Sin embargo, lo importante es mantener un equilibrio. Pero, ¿de qué manera nos ayuda lo negativo? Las sensaciones negativas nos van a advertir de amenazas y desafíos que tendremos que enfrentar. Por ejemplo, el miedo nos avisa de un posible peligro. Es una señal que nos indica que necesitamos protegernos. El enojo nos avisa que alguien nos ofende o nos ha irritado, pasándose de los límites o violando nuestra confianza, y puede ser una señal de que tenemos que actuar y defendernos por nuestra cuenta. Las emociones negativas aumentan nuestra conciencia porque nos ayudan a enfocarnos en un problema de manera que podamos solucionarlo. Pero centrarnos en lo negativo puede agobiarnos, ponernos ansiosos, cansarnos e incluso puede estresarnos. Cuando nos sentimos intranquilos, los problemas suelen ser demasiado grandes y difíciles de resolver. ¿Y cómo contribuye lo positivo? Pues bien, las emociones positivas tienen otros beneficios. En lugar de limitarnos, estas afectan nuestro cerebro y aumentan nuestra conciencia, nuestra atención y nuestra memoria. Ayudan a absorber más información,
mantener varias ideas al mismo tiempo y comprender cómo las ideas se relacionan unas con otras. Es vital seguir estos puntos para generar mayores sentimientos positivos. Cambiar las ideas que perturban nuestro actuar. Por ejemplo, elige una emoción y potencialízala. Haz una lista de tus emociones positivas y negativas que has vivido durante tu vida para conocerte un poco más. Ahora nos preguntamos, ¿cómo afectan las emociones a nuestra conducta? Todos los comportamientos tienen un origen emocional, en mayor o menor medida, ya que es prácticamente imposible desligarnos de las emociones. Cuando nos enfrentamos a una situación, experimentamos casi inmediatamente una sensación de rechazo o de abstracción. Se trata de los marcadores somáticos. En la práctica, nuestro cerebro emocional está de guardia permanentemente para avisarnos de un posible peligro o, al contrario, de situaciones que podrían reportarnos satisfacción y placer. Es un mecanismo que transcurre por debajo de nuestro nivel de conciencia y que a menudo desencadena esas sensaciones viscerales de repulsión o atracción que experimentamos, pero no podemos explicarlas. Cuando esa primera respuesta va tomando forma, se perfilan diferentes emociones. Este rechazo puede traducirse, por ejemplo, en rencor, en disgusto, en odio, mientras que la atracción se convierte en curiosidad, en alegría o puede convertirse incluso en felicidad. En este punto del camino pueden ocurrir dos cosas. Nos dejamos llevar por las emociones que estamos experimentando, poniendo en práctica un comportamiento emocional e impulsivo, o reflexionamos sobre lo que nos sucede e intentamos mitigar el impacto de estas emociones para comportarnos de manera más reflexiva y racional para mantener una mejor convivencia. De una u otra forma, entonces, las emociones siempre están presentes en nuestro éxito y bienestar psicológico. Depende en gran medida de nuestra capacidad para reconocerlas, para poder interpretarlas y así poder también gestionarlas. Ahora veamos cómo afecta todo esto a nuestra salud. A grandes rasgos, la salud se ve afectada por diversos factores. Uno de ellos son los biológicos. También podemos afectar nuestra salud por problemas psicológicos o por nuestro entorno social que vivimos. En el ámbito psicológico, concretamente, ante ciertos problemas de mayor o menor importancia, podemos sentir agobio, ansiedad o podemos también sentir tristeza. Nuestro cuerpo entonces reacciona y se produce la respuesta de estrés, que a la larga puede causar alteraciones en nuestro cuerpo a través de los siguientes sistemas. El sistema inmunológico, por ejemplo, disminuirá las defensas, aumentarán los riesgos de enfermedades. Es una ventana abierta para que se pueda producir, por ejemplo, la enfermedad como la gripe, resfríos, el herpes, hasta incluso puede desencadenarse un cáncer. En el sistema cardiovascular vamos a ver que este aumenta la presión arterial y corremos riesgo de tener enfermedades aún más graves, como por ejemplo las enfermedades coronarias. Y nuestro sistema gastrointestinal da respuesta produciendo cambios en los ácidos gástricos que lleva a un riesgo de tener trastornos digestivos. Por ejemplo, puede presentarse el reflujo gastroesofágico. También se pueden presentar úlceras. Entonces, veamos. Las emociones sí afectan a nuestra salud, como lo hemos escuchado hace un momento. Asimismo, vamos a ver que el estrés lleva a malos hábitos. Por ejemplo, las personas pueden fumar, beber sustancias alcohólicas, dejar de hacer ejercicios, ya no duermen bien, ni van a llevar una dieta equilibrada. Entonces vamos a ver que se altera todas sus actividades, perjudicando así su salud.
Entonces, queridos estudiantes, nosotros debemos aprender a gestionar nuestra conducta emocional para así evitar conflictos innecesarios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues bien, primero debes aprender a catalogar tus emociones. No es lo mismo sentirse irritado que frustrado, alegre o eufórico. Etiquetar las emociones correctamente te ayudará a comprender su origen y gestionarlas mejor. Esta lista de emociones y sentimientos te permitirá descubrir la amplia gama de estados afectivos existentes. También deberás adaptar tus emociones. No hay nada peor que huir de las emociones. Al obviarla, no harás que desaparezcan. Al contrario, se van a enquistar en tu subconsciente, desde donde activarán la conducta emocional. Lo mejor es aceptar su presencia, sin juzgarlas, para que así puedan desaparecer. Ahora, debes pensar también en tus emociones. Recuerda que las emociones nos están enviando un mensaje y no deberíamos desatenderlas. Incluye tus emociones como una variable más de la ecuación a la hora de tomar una decisión. Después de todo, la felicidad radica en hacer aquello que nos motiva, que nos inspira y que nos atrae. Recuerda, es importante tomar el control de nuestras emociones, pero para ello debemos poner mucho de nuestra parte, queridos estudiantes. Bien, ahora creo que ya tenemos suficiente material para poder responder a nuestro reto. Entonces, te voy a invitar a que elabores tu cuadro con 3 columnas. En la primera columna, describirás qué emoción sentiste en diferentes ocasiones, ya sean positivas o negativas. En la segunda columna, describes en qué parte de tu cuerpo crees que sentiste esa emoción. Y en la tercera columna, vas a hacer referencia a cómo reaccionaste en cada una de las situaciones, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Luego vas a construir una explicación del efecto que los conflictos generan en las emociones, en el comportamiento y en la salud. Bien, queridos estudiantes, hemos terminado nuestra sesión por hoy. Ahora te invito a que te contactes con tu docente para que puedas consultarles algunas inquietudes que te quedaron pendientes. Y recuerda, las evidencias debes enviarle a tu docente. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.